Muchas gracias. Antes de iniciar, señor presidente, quisiera comentar que el Partido Acción Nacional se solidariza con todos los ciudadanos de la Ciudad de México y todos aquellos que tienen que utilizar vías de comunicación y particularmente el aeropuerto por el desastre que representa este bloqueo el día de hoy. Como en antaño, en el informe que hoy se discute, se manipula la información y solo se da aquella necesaria para disimular o maquillar lo que es un mal gobierno que, como ya nos había mostrado antes, se caracteriza por su ineficacia para gobernar. No es por ser reiterativos, pero el desempeño de la economía, el Ejecutivo realmente nada tiene que informar. Es una realidad que durante los gobiernos emanados del PAN conocimos y vivimos un largo periodo de estabilidad económica. ¿Y qué decir de los últimos 3 años de gobierno panista, cuando el Producto Interno Bruto creció en promedio el 4.2% anual? México vivió entonces y conoció con el PAN facetas de su economía que nunca antes había gozado. Sin embargo, los electores creyeron en un candidato que prometía acelerar el proceso de cambio iniciado durante los últimos 12 años. Ese candidato argumentaba que en los gobiernos del PAN no se habían alcanzado las transformaciones sustanciales que el país necesita y que él sí las realizaría. Desde luego, siempre omitió reconocer que su partido, el PRI, le había negado a la nación las reformas estructurales de fondo que hoy estamos procesando. A 9 meses del inicio de su gobierno, Peña no ha cumplido y los mexicanos y las mexicanas que votaron por él ahora se sienten defraudados. La desilusión es ya una constante, pero no solo es de ellos, pues esta decisión política y democrática la estamos padeciendo todos los mexicanos. Peña llega a su primer informe demostrando que no hay nada nuevo en el nuevo PRI. Esta nueva generación del PRI de siempre resulta ser muy ineficaz para cumplir los retos del México de hoy y en cambio demuestra que conserva los mismos patrones de conducta de antes. En solo 9 meses ha empezado a mostrar su verdadero rostro de incapacidad y demagogia. En el informe plantea como propios los logros del Poder Legislativo y condiciona a que salgan las reformas para poder cumplir con sus promesas. En Acción Nacional demostramos que se puede gobernar para el beneficio de la sociedad con responsabilidad y transparencia, a pesar de no contar con el apoyo del Congreso de la Unión y particularmente con los legisladores del PRI. Con Enrique Peña en la presidencia, de enero a julio de 2013, se cayó la recaudación tributaria. Como ejemplo, el IVA solo ha recaudado 315,000 millones y esto implica una caída del 7%. Pero en términos generales es evidente que los ingresos tributarios cayeron y que esto ha conducido en los hechos a recortes presupuestales que, aunque no los comunican y no los asumen de cara a la nación, solo lo esconden como un subejercicio. La imagen de gobierno democrático y eficaz que han querido construir gastando enormes recursos en publicidad, se ve desdibujada con acciones que más que una política económica parecen lecciones de cómo echar a perder al país en 9 meses. Sinceramente, no lo deseamos. Estamos para apoyar responsablemente a la nación. Nos estamos acercando al despeñadero. La economía no crea empleos. En los primeros 6 meses del gobierno de Enrique Peña cayó la generación de nuevos empleos el 66% con respecto al mismo periodo del año 2012. Y por si eso no bastara, el subejercicio en el programa de empleo temporal es del 58%. La inversión fija bruta lleva 5 meses con signos negativos. Empieza a perderse la confianza en México, aquella que construimos y que ganamos con mucho esfuerzo en los últimos 12 años de los gobiernos panistas. En el mes de enero, el crecimiento del salario mínimo general
estaba ubicado en el 1.04% y para el sexto mes del presente año en el 0.23%. Esto implica que en el gobierno priista de Peña Nieto el salario de los mexicanos ha comenzado a perder nuevamente su poder adquisitivo. El gobierno federal se ha caracterizado por no ejercer puntualmente los recursos, afirmando que se ha orientado y fortalecido el mercado interno, cuando en realidad el consumo interno ha caído el 7.25%. Entonces, es pues que el informe no coincide con la realidad del país. El calendario del gasto programable presenta un subejercicio de casi 44,000 millones de pesos y no hay obra pública de importancia que detone el crecimiento económico de nuestro país. Este gobierno plantea que no ha venido a administrar, sino a generar cambios estructurales. Sin embargo, si miramos las cifras de inversión en comunicaciones y transportes, trae un subejercicio del 11%. En turismo, que es uno de sus programas estrellas, trae un déficit del 31%. Y si tocamos el ferroviario, que lo anunciaron con bombo y platillo, hay un subejercicio del 57%. El subejercicio es enorme, pero lo peor es que el gasto no ejercido es principalmente en las áreas más sensibles: educación, salud y desarrollo social. En el primer año del presidente Peña, con un gobierno como él lo nombra transformador, resulta que unos dicen que vamos a crecer al 1.7%, otros dicen que vamos a crecer al 1.1%. Es una cifra que muestra que México se detuvo con la administración del PRI. Sin embargo, algo mucho más grave para los bolsillos de la población es que los productos de la canasta básica están subiendo por encima de la capacidad de compra de los mexicanos, y sobre todo en rubros de la alimentación, en los rubros de los energéticos, en donde han subido más del 9%, y de los productos pecuarios, que también están por encima o casi en el 10%. Por cierto, en el precio de los energéticos, Peña tampoco cumple. La gasolina en México ha subido al doble de la inflación, rompiendo con lo que venía construyéndose y haciéndose en los años anteriores. Hoy existe una disminución en la producción de granos y semillas, ya que se omite su caída en el informe, que de enero a julio del 2013 representa una disminución de poco más de 2,5 millones de toneladas respecto al 2012. Existe un subejercicio también del 8% en todo lo que corresponde a la Zagarpa, afectando con ello los programas y el desarrollo de la población rural y del sector productivo del campo en nuestra economía. Este gobierno metió un freno doloroso en el ejercicio del gasto, sin duda para corregir el déficit, pero como ya es evidente que no saben gobernar, se les ha ido de las manos, sin importar que también esta política está afectando el gasto de las entidades federativas y de los municipios. El gobierno asegura que el gasto ya se ejerció, pero de acuerdo con la realidad, el último paso del proceso, que es el pago, no se ha cumplido, y esto evidentemente afecta el crecimiento de nuestra economía. En campaña, Peña decía que México que necesitaba un nuevo rumbo. Muchos le creyeron, pero los mexicanos nunca nos imaginamos que ese rumbo sería hacia el despeñadero. No cabe la menor duda, es un hecho que se terminó el mito. El PRI no sabe gobernar, pero aquí estamos los panistas como un partido serio, transformador,
que sabe gobernar con transparencia, anteponiendo siempre el bien común de los mexicanos. Y porque somos responsables ante la nación, no vamos a negar, como el PRI lo hizo en su tiempo, las reformas que necesitamos para transformar la realidad de México y hacer de esta una patria ordenada y generosa, con condiciones de vida digna que merecen todos los mexicanos. Por su atención, compañeros, muchas gracias.